La palabra de Dios nos presenta dos periodos de supremacía papal. Primer periodo, 1260 años, del 538 al 1798. El papado reina sobre toda Europa. Pero el segundo periodo de supremacía papal, otra vez Dios le da tiempo, le permite, le autoriza, le concede. Y para todo hay tiempo establecido por Dios, dice Daniel 11, eso lo podríamos leer, está un poquito antes. Aún esto tiene un tiempo establecido. Dios le da un tiempo al papado, como le dio un tiempo al diablo en el cielo, y como le dio un tiempo al diablo en esta tierra para actuar, le da un tiempo al papado para actuar. Y en el pasado fueron 1260 años, pero al futuro, y cuando hablo del futuro es muy pronto, cuando el dragón le dé la autoridad al papado para sentarse en el trono del mundo bajo el nuevo orden mundial, Dios dice, ¿sabes qué? Sí, vas a perseguir a mi pueblo, pero tienes un tiempo limitado. 42 meses, tiempos y medio tiempo, y no vas a pasar de ahí. Sigamos. Ahí los ven. En la primera supremacía papal durante la Edad Media, el papado reina sobre toda Europa, del 538 al 1798. Y allí, Daniel 7:25, Daniel 11:31 y Apocalipsis 12:6 nos menciona esos periodos de tiempo y mitad de tiempo para ese periodo, porque el contexto nos muestra de qué periodo está hablando. Yo no estoy reinterpretando las profecías, estoy manteniendo el periodo de día por año, lo estoy estableciendo firmemente y estoy diciendo que tuvo un cumplimiento en el pasado, en el primer periodo de supremacía papal. Pero hay un segundo periodo de supremacía papal que viene durante el tiempo del fin, cuando la herida mortal es sanada y finalmente toda la tierra va a seguir a la bestia y se van a postrar y van a adorar a la bestia y van a adorar su imagen y van a recibir la marca de supremacía del papado. Y ese periodo, el papado va a reinar sobre el mundo entero como cabeza del nuevo orden mundial, donde los 10 cuernos le van a entregar su poder y su autoridad a la bestia para que reine. Y ese periodo Dios le da 42 meses literales. Y aquí 1260 días son 1260 días, no años. Y eso es Daniel 12:7 y Apocalipsis 13. Ahora, ¿por qué pongo Apocalipsis 13? Lo acabamos de leer hace un ratito. Porque todo lo que dice allí viene después de la curación de la herida mortal. Y otra vez, tengo que ser consistente con la manera de interpretar la Biblia. Tengo que ser consistente con el contexto gramatical, con el contexto de lo que está hablando. Y si primero me dice en el versículo 3 que la herida mortal fue sanada y toda la tierra se fue en pos de la bestia y adoraron a la bestia y se le dio a la bestia el poder de perseguir a los santos y se le dio autoridad para actuar 42 meses, entonces, ¿cómo me voy a volver atrás? Y digo, sí, eso fue en la Edad Media. Hay una secuencia histórica. Y vamos a ver las citas donde Elena de White lo aplica de esta manera. Próxima diapositiva. Aplicación escatológica de los 42 meses de Apocalipsis 13 por Elena de White. Primera cita. Tengo un montón. No las vamos a ver todas en esta noche porque no nos da el tiempo. Manuscrito 88 de 1897. Este capítulo entero, Apocalipsis 13, es una revelación de lo que seguramente ocurrirá futuro. Todo el capítulo 13 es una revelación de lo que seguramente ocurrirá futuro. Próxima cita. La fe por la cual vivo, página 331. Los Estados Unidos es el poder representado por la bestia con 2 cuernos como de cordero. Y esta profecía se cumplirá
cuando los Estados Unidos implemente la observancia del domingo, el cual Roma reclama como reconocimiento especial de su supremacía, y la profecía predice la restauración de su poder. Y vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Pero vean lo que viene ahora, próxima. En los últimos días, Satanás se aparecerá como un ángel de luz con gran poder y gloria celestial, y declarará ser el Señor de toda la tierra. Díganme, ¿eso está en el pasado o está en el futuro? ¿Ya se apareció el diablo? No, todavía viene. Declarará que el sábado ha sido cambiado del séptimo día al primer día de la semana, y como Señor del primer día de la semana presentará su día de reposo espurio como prueba de lealtad hacia Él. Entonces sucederá el cumplimiento final de la profecía del revelador. Y adoraron al dragón que había dado poder a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y luego Elena de White sigue citando hasta el versículo 18, el capítulo entero, y dice: entonces sucederá el cumplimiento final de la profecía del revelador. Y dentro de ese cumplimiento final, ella menciona los 42 meses que se le da a la bestia para actuar, porque se le va a restaurar el poder nuevamente. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, citas como estas que yo he encontrado hasta el momento son 13. No las vamos a leer todas. Ahí tienen otras, si quieren una más. Bueno. No, está bien. Pasemos. Si alguno tiene interés, le puedo dar otras citas. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que hay muchos periodos de 1260 días en las Escrituras, porque a veces creemos que si dice 1260 es 538 al 1798, and that's it. Eso es todo. Tiempos y medio tiempo tiene que ser 538 al 1298. Vean, estudiemos un poquito. Por ejemplo, algunos son días literales y algunos son simbólicos, día por año. Pero hay un montón de periodos de 1260 y no les voy a mostrar todo porque son tantos que se van a sorprender. Vayamos al primero. 42 meses de la persecución bajo Jezabel en los días del profeta Elías. Santiago 5:17. Ahí lo dice. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Pregunto, 3 años y 6 meses, ¿fueron simbólicos o literales? Allá hay un periodo de persecución de Jezabel que duró 3 años y medio. Vamos a otro. 3 años y medio del ministerio público de Cristo y la persecución de los fariseos contra Cristo hasta su muerte. Desde el momento que él fue bautizado hasta el momento que le quitaron la vida, fueron exactamente 3 años y 6 meses. Lo da la profecía de las 70 semanas. La última semana, del año 27 al año 34, la mitad de la semana,
que es el año 31, en la primavera. Va del otoño a la primavera. Exactamente 3 años y medio duró el ministerio de Cristo. Hoy yo puedo hablar mucho sobre eso porque es sumamente interesante. Podemos sacar la fecha exacta cuando Cristo fue bautizado. Pero no solamente que fueron 3 años y medio, sino exactos al día, porque Él murió un 14 de Nisan. Cuenten 3 años y 6 meses hacia atrás y los va a llevar al 15 de Tishri, que es el 7º mes. Y el 15 de Tishri es el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Todos los eventos del ministerio de Cristo, todos los eventos del plan de redención importantes están marcados por una fiesta del santuario. Y por eso necesitamos como adventistas estudiar el tema del santuario. Y de una vez me salto. Cristo tenía 30 años cuando fue bautizado. Pero su símbolo era que los varones de 30 años, al cumplir los 30 años, se presentaban para el servicio en el santuario. A los 30 años, el día que cumplían los años, tenían que presentarse en el santuario. Y el día que Cristo cumplió los 30 años, vino a Juan el Bautista para ser bautizado y ungido con el Espíritu Santo para iniciar su ministerio público. Cuéntenle 30 años atrás y le da la fecha del nacimiento de Cristo. Pero resulta que decimos, uy, nadie sabe cuándo Jesús nació, porque no estudiamos el santuario. Y resulta que el mundo católico es el que dice, nadie sabe cuándo Él nació, pero tuvo bien la iglesia escoger el 25 de diciembre para celebrar la natividad de nuestro Señor, porque era el nacimiento del Dios Sol, que entre los paganos era recordado el 25 de diciembre, y la iglesia católica tuvo a bien adoptar esa fecha y hacerlo el nacimiento del Sol de justicia, Cristo Jesús. Eso dice la iglesia católica. Pero los adventistas decimos, ay, como no sabemos cuándo Cristo nació, vamos a celebrarlo el 25 de diciembre. Igual que los católicos. ¿Ustedes saben que Jesús no nació un 25 de diciembre? Los pastores estaban cuidando los rebaños en Belén, en la noche. ¿Alguna vez estuvieron en Belén un 25 de diciembre? Yo he estado varias veces. Hay hielo, nieve. Pero resulta que la señal que se le dio a los pastores fue, y esto será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Están dispuestos ustedes a acusar a María de abuso infantil teniendo al niño envuelto en un pañalito en medio de la nieve del 25 de diciembre que cae en Belén? ¿En el hielo? ¿Nomás envuelto en un pañalito? ¿Y en un pesebre? Pero mi tema no es cuando nació Cristo. Simplemente lo hago al paso, ¿verdad? Para que pensemos en las cosas que hacemos y para que tomemos decisiones de romper con toda tradición que viene del paganismo y del catolicismo romano. ¿Por qué tenemos que estar celebrando el Día de la Madre? Oiga, pastor, ¿usted también está en contra de las madres? No, ¿cómo voy a estar en contra de las madres? Hay que celebrarles todos los días. Pero no tengo que usar un sábado para celebrar un Día de la Madre. Ustedes perdonen que hable tan claro, pero mejor que entendamos. El sábado es el día del Señor. Y eso es lo que hacemos el sábado, venir a adorar al Señor, no a poner un trono y que se siente la madrecita más vieja y la más joven.
y la que tuvo más hijos. Dejo el tema, porque si me voy por ahí... Lo que estoy diciendo es que hay otro periodo de 3 años y medio que marcó la persecución de Cristo. Fíjense, la persecución de Jezabel contra Elías fueron 3 años y medio. La persecución del Sanedrín y de los fariseos contra Cristo fue 3 años y medio exactos, del 15 del 7º mes hasta el 14 del primer mes, 3 años y medio más tarde. Exactos. Y no es aproximado, son 1260 días al día exacto. Y hay muchas cosas más que sucedieron el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Y hay mucha tela que cortar. No solamente puedes llegar a esa fecha por este lado, puedes llegar a esa fecha por el ministerio de Juan el Bautista. Saca la cuenta. El padre de Juan el Bautista se llamaba Zacarías y servía en el santuario según la orden de Abías. Ve a Crónicas, saca la cuenta y mira cuándo es que las órdenes sacerdotales servían. Y súmale, porque él recibió la noticia que su mujer iba a salir embarazada. Y 9 meses más tarde nació Juan el Bautista. Y 6 meses más tarde nació Jesús. Saca la cuenta del ministerio de Zacarías y del nacimiento de Juan el Bautista, que era 6 meses mayor que Jesús, su primo. Y te va a dar la misma fecha, 15 de Tishri, para el nacimiento de Jesús. Hay muchas otras maneras más de llegar a la fecha, pero nos creemos lo que dice el mundo escolástico, que no sabemos la fecha de Cristo, cuando la Biblia nos revela si estudiamos el santuario. Y allí encontramos todo lo importante del plan de redención en la palabra de Dios. Y hay mucho más. El día de los tabernáculos. ¿Cómo se dice tabernáculos en hebreo? Cabañas. Sí, cabañas en español, pero en hebreo. ¿Nadie sabe? Sukkot. La fiesta de Sukkot. Sukkot es el plural femenino, cabañas, de Sukkah. Y Sukkah es cabaña. ¿Quieren ver la primera vez que aparece esa palabra Sukkot y Sukkah en la Biblia? Solo un detallito más. Vayan al libro de Génesis, el libro de los comienzos. Y vayan a Génesis capítulo 33. Un detalle solamente que no lo voy a explorar. Dice el versículo 17. Y Jacob fue a Sukkot. Sukkot quiere decir cabañas. Y edificó allí casa para sí. E hizo cabañas, Sukkot, para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sukkot. Y aquí mi Biblia dice, número 1, pie de la página, esto quiere decir cabañas, tabernáculos. La primera vez que aparece Sukkot en la Biblia está en Génesis. Y dice que Jacob hizo cabañas para su ganado. ¿Cómo le llamamos nosotros a las enramadas o cabañas para las vacas y para el ganado? Establo o pesebre. Y fíjense lo que dijo el ángel. Esto será por señal. Encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en Sukkot, el primer día de la fiesta de las cabañas. Sukkot. Sukkot era la señal para el nacimiento del Mesías. Y eso nomás para ponerlos a pensar. Tengo un montón de otras documentaciones de la Biblia.
Sigamos. Vamos de vuelta. Ya vimos 2 periodos de 1260 días y los 2 son literales. Vamos al tercero. 3 años y medio del ministerio de Juan el Bautista. Él es el Elías del Nuevo Testamento, el Elías que había de venir. Desde su ministerio público hasta su muerte fueron 3 años y medio. Ahí están todos los textos. No los vamos a leer. Vamos al próximo. Ese es otro periodo de 3 años y medio que da la Biblia y se cumplió exacto en días literales. Próximo. 3 años y medio del ministerio apostólico para la nación judía y su persecución en manos de los judíos hasta la muerte de Esteban. Desde la muerte de Cristo hasta que se acaba el tiempo dedicado o apartado o cortado para la nación judía, desde la muerte de Cristo, Dios todavía le da 3 años y medio para arrepentirse. Y eso es el final de las 70 semanas, en el año 34. ¿Y cuándo termina? En la fiesta de los tabernáculos. El primer día de la fiesta de los tabernáculos se cumplen. Y eso es en otoño. ¿Y cuándo dio el rey Artajerjes la orden de reedificar Jerusalén, que da comienzo a las 70 semanas, lo vimos anoche, y a los 2300 años, o profecía de los 2300 días? En el otoño. Eso fue lo que descubrieron los pioneros adventistas, que el decreto para reedificar Jerusalén se dio en otoño y se tenía que cumplir en otoño. ¿Y cuándo en otoño? Ustedes ven, desde el año 31, el 14 de Nisan, la muerte de Cristo, le cuentas 1260 días exactos y te va a dar la fiesta de los tabernáculos. Y fue cuando fue apedreado Esteban. Otro periodo de 3 años y medio. Otro. Síguele. 3 años y medio del sitio romano en Jerusalén del año 66 al 70. Del primer sitio al segundo sitio. El primer sitio fue en la Pascua, por el general Flavio Josefo. Eso lo vimos cuando estudiamos la abominación desoladora en la época de Cristo, y lo vimos allá en la UNACHI, hace 2 o 3 noches atrás. Cestio Galo da el sitio, clava la señal, la abominación desoladora en el lugar santo. La señal para el pueblo de Dios para huir. Y 3 años y medio más tarde, exactos hasta el día 1260 días, en la fiesta de la Pascua, en la ciudad de Jerusalén, fue tomada, fue destruida, el templo fue destruido y quemado, y murió 1,5 millones de judíos. Otro periodo de 3 años y medio. Próxima. Todos esos son periodos literales. Ahí no hay profecía de día por año. Tiempos y medio tiempo de persecución papal por el cuerno pequeño de Daniel 7:25. Este sí es día por año. ¿Por qué? Porque estamos usando un símbolo, y el símbolo es un cuerno que hay que interpretar, y tiempos y medio tiempo es un símbolo que hay que interpretar. Por lo tanto, un día se transforma en un año. Próxima. 1260 días que la mujer huyó al desierto, a su lugar preparado por Dios para sustentarla. Apocalipsis 12:6. Nuevamente, día por año. El periodo de la mujer en el desierto, la iglesia perseguida. Si ustedes se fijan, todos estos periodos tienen que ver con persecución del pueblo de Dios. Porque todo el que quiera vivir piamente según Cristo Jesús padecerá persecución. Todos estos periodos. Próximo.
Tiempos y medio tiempo de la huida al desierto cuando la mujer fue perseguida, de Apocalipsis 12:13, se repite. Solo que en uno dice 1260 días y en este otro dice tiempos y medio tiempo. Es el mismo periodo. Próxima. 42 meses. La ciudad santa hollada por los gentiles. Apocalipsis 11:2. Tuvo un cumplimiento literal en la época de los apóstoles, desde que los romanos la invadieron la primera vez hasta que fue destruida, hollada por los gentiles, y tuvo un cumplimiento simbólico cuando el pueblo de Dios fue hollado. Doble cumplimiento, así como Mateo 24, lo vimos ayer, antes de ayer. Próximo. 1260 días, los dos testigos dando su testimonio vestidos de cilicio. Apocalipsis 11:3. Otra vez. 1260 días. Y ahí es simbólico. Próxima. Eso es Apocalipsis 11. Todos estos son distintos lugares en la Biblia. ¿Cuántas llevamos? Ni las he contado. Pero son un montón de periodos de 1260 días. 3 años y medio de la muerte de los dos testigos y sus cadáveres en la plaza. Ahora aquí viene lo interesante. Esta es literal. En la Revolución Francesa, 3 años y medio literales, que los dos testigos, el Antiguo y Nuevo Testamento, fueron quemados en la plaza pública y sus cadáveres estuvieron en la plaza. Es una profecía de 3 años y medio y está ahí en Apocalipsis 11:9, solo que en esta es simbólica y en esta es literal el periodo. Entonces no me vengan a decir, no, tiene que ser simbólico. Se dice tiempos y medio tiempo. Estamos viendo en toda la Biblia, Dios escoge ese periodo que se repite vez tras vez. Y el otro, Apocalipsis 13:5. Se le da autoridad para actuar a la bestia después del sanamiento de la herida mortal, 42 meses. La pregunta es este literal o simbólico? Si es después del sanamiento de la herida mortal, tiene que ser literal, porque no van a pasar 1260 años en el segundo periodo de supremacía papal. Solamente va a ser 42 meses literales. ¿Sigue? Tiempos y medio tiempo, el periodo de dispersión del pueblo santo de Daniel 12:7. Y ese es el que estamos estudiando. Ahora la pregunta es, ¿voy a aceptar que Daniel 12:7 es una recapitulación de Daniel 7:25? Porque usa el mismo término, tiempos y medio tiempo, cuando acabo de ver que a lo largo de toda la Biblia, esa frase, tiempos y medio tiempo, puede referirse a muchos periodos de historia. No es que puede, se refiere a distintos periodos de historia y se repite el mismo tiempo, y a veces es literal y a veces es simbólico. Entonces, ¿por qué tengo que decir que Daniel 12:7 está en el pasado y es simbólico cuando está dentro de un contexto del tiempo de angustia y de la persecución y dispersión del pueblo santo? ¿Comprenden nuestra hermenéutica? Hermenéutica quiere decir la manera como interpretamos la Biblia. La Biblia no se interpreta al antojo del que la interpreta. Ninguna profecía de la palabra de Dios es de interpretación privada. Entonces yo tengo que respetar el contexto inmediato. Tengo que respetar el lenguaje de la Biblia, si es literal o es simbólico. Tengo que respetar la secuencia histórica. Y no puedo llegar al tiempo de angustia, cual nunca habrá. Y Señor, ¿cuándo va a ser el fin de todo esto? Y me salto de vuelta a la Edad Media. Es lógico. No respeta el contexto histórico, el contexto gramatical, el contexto inmediato, el lenguaje de la Biblia, todo lo demás. Tú dices, pastor, ¿y entonces los que lo interpretaron así en el pasado estaban mal?
Hermanos, ¿cómo vamos nosotros a señalar el dedo a esos hombres de Dios que se quemaron las pestañas estudiando las profecías y proclamaron al mundo un mensaje que sacudió el mundo de aquella época? Claro que Dios los guió a entender de esa manera, porque también tuvieron un cumplimiento de esa manera. Pero ellos no podían ver más allá de 1844. ¿Por qué? Porque para ellos la venida de Cristo era el 22 de octubre de 1844. Y todos estos periodos, tanto los de Daniel 12, que habla del tiempo de angustia, estaban en el pasado. No había un tiempo de angustia para el futuro en la predicación de Guillermo Miller. Era la venida de Cristo y la persecución era la que había pasado en la Edad Media. Pero el ángel con el librito, cómelo, te será dulce a la boca, pero te amargará el vientre. Y luego le dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, muchedumbres y lenguas. Entonces, si el mismo Señor Jesús dice, es necesario que profetices otra vez, resulta que después de 1844, que se comió el librito y fue amargo en el vientre, no hay más profecía. ¿Y cómo Jesús le dice? Estoy citando Apocalipsis capítulo 10, léanlo para que lo vean ustedes mismos. Apocalipsis capítulo 10, versículo 9, fui al ángel diciéndole que me diese el librito. El librito es el librito de Daniel, que estaba cerrado y ahora estaba abierto en las manos del ángel. Y él me dijo, toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Ese es el chasco. Y él me dijo, versículo 11, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. No se había acabado la profecía. Había más profecía sobre pueblos, naciones y lenguas y reyes. El rey del norte, el rey del sur, la bestia, la mujer sentada arriba de la bestia, la persecución del pueblo de los santos del Altísimo, el derramamiento de sangre, los mártires que vienen. Todo eso está en el futuro. Pero resulta que no es futurista decir que va a haber una persecución. Eso no es futurista. Pero ponerle fecha al periodo de persecución, eso sí es futurista, ¿verdad? Qué contradicción, qué ilógico es todo eso. ¿Ok? Terminamos, hermanos, porque el tiempo se nos fue. Son las 9 y queremos que mañana ustedes puedan volver, porque mañana viene la parte buena. Siempre el postre lo dejamos para el final. Ok. Dice la mensajera del Señor en Testimonios para los Ministros, página 113. Nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. La historia pasada, se repetirá. Conflictos viejos resurgirán a una nueva vida y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquiera. Los mismos conflictos de antaño van a volver a resucitar y van a ser contra el pueblo de Dios. La ansiedad está tomando posesión de la familia humana. Está saturando todas las cosas que hay sobre la tierra. Estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia se repetirá, pero está hablando de grandes y solemnes acontecimientos que están a punto de cumplirse. Estudien Daniel para ver el cumplimiento, pero Daniel no dice nada porque se acabó en 1844. Entonces, ¿para qué voy a estudiar Daniel
Si Daniel ya se cumplió todo, no hay nada más en Daniel que se va a cumplir. ¿Entienden? Estudien el Apocalipsis en relación con Daniel, porque la historia será repetida. Nosotros, con todas nuestras ventajas religiosas, debemos saber hoy mucho más de lo que sabemos. Dios nos ha dado mucha luz, hermanos. Y también nos ha dado el don profético. Esa ventaja no la tenían los pioneros adventistas, no tenían las citas como por ejemplo donde la mensajera del Señor dice los períodos proféticos de Daniel que se extienden hasta la víspera misma de la gran consumación, la segunda venida de Cristo, arrojan un caudal de luz sobre los acontecimientos que sucederán entonces. Pero ¿cuáles son los períodos, plural, proféticos de Daniel que arrojan luz para el futuro? Díganme un periodo profético, si yo pongo Daniel 12 en el pasado, díganme un periodo profético de Daniel que nos arroja luz sobre lo que va a acontecer en el pasado. Pero nosotros tenemos mucha luz, tenemos mucha ventaja, debemos saber mucho más de lo que sabían nuestros pioneros, porque Dios nos ha dado el don de profecía. Bendito sea el pueblo adventista del séptimo día que tiene el don profético, para que no nos desviemos. Vamos, síguele. El periodo que da inicio a los 1260 días, ya lo vimos anoche, comienza con las voces de todas las naciones unidas con la voz de la bestia. Y termina con las voces de todas las naciones unidas con la voz de la imagen de la bestia. Esas voces son el hablar de las naciones, o sea, sus decretos legislativos. O sea, los 1260 días comienzan con un decreto legislativo y terminan con un decreto legislativo. Marcan grandes eventos de la gran tribulación. Los 1260 días comienzan con un cumplimiento de la profecía y terminan con un cumplimiento profético. No es al azar. Tanto en el principio hermenéutico usado en el hecho de ser cumplimientos proféticos, ambas profecías, la de los 1335 días y la de los 1260 días, son idénticas. Veámoslo en forma de diagrama para que nos sea más fácil de vislumbrar ahora y recordar. Vamos al diagrama. Vean. Desgraciadamente se cambiaron los colores al pasarlo a la otra computadora. No sé si alcanzan a ver el negro. ¿Sí lo pueden ver? Ok. ¿Cuál es el evento que da inicio a los 1260 días de Daniel 12:7? Es la ley dominical universal. Y eso es un cumplimiento de Apocalipsis 13, versículos 5 y 6. Es la voz de la bestia. Fíjense que esta no es la ley dominical nacional, porque la que da esa legislación es Estados Unidos, y esa es la segunda bestia de Apocalipsis 13, Estados Unidos. Y eso ya lo vimos anoche. Los 1335 comienzan con el decreto de la ley dominical nacional, pero los 1260 comienzan con la ley dominical universal. Busquemos Apocalipsis 13, versículos 5 y 6, y dice así: también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. La autoridad para actuar comienza con esa boca que se le da para hablar. El diagrama, por favor. El hablar de la nación son los actos
actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Conflicto de los Siglos, página 4-5. Si la bestia se le da boca para hablar, es que se le da autoridad sobre las naciones. Y eso comienza el periodo de los 3 años y medio que el papado va a gobernar al mundo en su segunda etapa después del sanamiento de la herida mortal. Se le dio boca y abrió su boca y se le dio poder para actuar 42 meses. 42 meses son tiempos y la mitad de un tiempo. Y dice Daniel 12:7 que va a ser cuando va a durar la dispersión del pueblo santo. Eso dice Daniel 12:7. Perseguidos por el poder papal en su segundo reinado al sanarse la herida de muerte. Y recuerden, son días literales. Aquí no estamos hablando de 1260 años, sino de 3 años y medio literales. ¿Y cuando terminan? Otra vez va a hablar a nivel mundial. La cabeza del nuevo orden mundial. Pero en esta vez lo va a hacer junto con la imagen de la bestia, que es una copia de ese sistema en América, Estados Unidos. Este es un cumplimiento de Apocalipsis, capítulo 13 y versículo 15. Dice así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Se le permite hablar y mandar a matar a todo el que no la adore. Esta es la voz de la imagen de la bestia unida con la voz de la bestia, porque es un decreto universal. Que la imagen hablase, hiciese matar al que no la adorase, y se promulga la fecha en que va a entrar en vigencia el decreto de muerte. Ahí se da el decreto, pero el decreto no entra en ejecución de inmediato. Se da el decreto de muerte, pero hay que esperar la fecha. Y eso tiene que ver con los 1290. Y eso lo vamos a ver mañana. ¿Ok? La próxima dice: el hablar al comienzo de los 1260 días de Apocalipsis 13:5 lo hace la bestia, no los Estados Unidos. Es decir, Roma papal, teniendo la autoridad para gobernar sobre el mundo entero, promulgará la legislación de la ley dominical universal. Y todas las naciones de la tierra tomarán acciones judiciales para alinearse bajo el nuevo orden mundial. Es decir, es la voz de todas las naciones, por orden de la cabeza del nuevo orden mundial. Roma establece la ley, ejerce el poder legislativo, y los poderes de las naciones la hacen cumplir el poder judicial, ejecutivo y judicial. Pero Roma el poder legislativo como cabeza del nuevo orden mundial. O puede ser que lo haga Roma en unión con el parlamento mundial del cual él va a ser cabeza. Así como ahora hay un parlamento europeo y hay unas naciones unidas, el Papa va a llegar a ser la cabeza de esas naciones unidas. Y él va a promulgar. Próxima. Dice Apocalipsis 13, versículo 3 al 8, su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron a la bestia. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses.
Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Claro, está calificado eso, cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Ok? ¿Qué tipo de ley hará que todas las naciones adoren a la bestia? ¿Cuál es la marca de su autoridad? ¿A través de qué legislación puede Roma papal demandar y aceptar la adoración de todas las naciones de la tierra? Ahora, no es solamente la obediencia, el respeto, la sumisión, pero también la adoración de la bestia. Porque dice que va a hacer que todos adoren a la bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué tipo de legislación hace que todas las naciones adoren a la bestia? Leámoslo. Conflicto de los siglos, 501. Como signo o señal de la autoridad de la Iglesia Católica, los escritores católicos citan el acto mismo de cambiar el sábado al domingo, cambio que los protestantes consienten, porque al guardar estrictamente el domingo ellos reconocen el poder de la Iglesia. Eso lo dice el Catecismo de Doctrina Católica de Tuberville. El mismo acto de establecer el domingo que todos los protestantes aceptan, reconocen que la Iglesia tiene la autoridad de establecer leyes, y en este caso del día de reposo. Próxima. Conflicto 502. La anterior estaba en la 501. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado, o sea, la bestia. Entonces, ¿cómo todas las naciones de la tierra, primero va a ser Estados Unidos y luego el resto del mundo, cómo todas las naciones van a adorar a la bestia? No es que cada líder de cada nación va a ir y se va a postrar delante del Papa. No, no, no. Aquí lo explica cómo va a ser. La imposición de la observancia del domingo en el nuevo orden mundial por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado, o sea, la bestia. Pero por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia, que es una unión de la política con la religión. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Esto se está refiriendo al decreto de ley dominical nacional, pero el mismo principio se aplica a la imposición de la ley dominical universal. ¿Qué es adorar a la bestia? El domingo. El domingo. Es la imposición de la ley dominical a nivel mundial. Por eso puse los 1260 días, marcando el comienzo de la ley dominical universal. Próxima. Terrible será la crisis que llegará al mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer guerra a los mandamientos de Dios, decretarán. Es un decreto que todos los hombres, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se conformen a las costumbres de la iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil, y finalmente se decretará que son dignos de muerte. El decreto que los manda a guardar el domingo termina con el decreto de muerte. Por eso los 1260 días van desde el decreto de la ley dominical universal al decreto de muerte. 1260 días.
Elena de White dice, terrible será la crisis que llegará, a la que llegará el mundo, unidos los poderes de la tierra. Esto ya no es Estados Unidos solamente, ahora es mundial. Miren cómo dice el libro Eventos de los Últimos Días, en el capítulo Las Leyes Dominicales. Dice: cuando los Estados Unidos, página 138 de Eventos, cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. First, the U.S., then the rest of the world. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento para establecer el domingo, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Si ustedes van tomando nota, pueden sacar la cuenta entre la ley dominical nacional y cuando comienza la ley dominical universal, en la diferencia de los periodos proféticos. Después los vemos en diagrama. Próxima cita. O sea, ¿cuánto tiempo va a pasar desde que Estados Unidos promulgue la ley dominical hasta que lo hagan a nivel mundial? ¿Cuál es el evento que culmina? Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. Hablar son los decretos legislativos. E hiciese matar. Es un decreto de muerte a todo el que no la adorase. Aquí se declara que es la bestia, Roma, apoyada por todas las naciones, que tendrá el poder de dar aliento a la imagen de la bestia, los Estados Unidos de Norteamérica, para que la imagen pudiese hablar, es decir, pasar una legislación que es el decreto de muerte universal para que hiciese matar a todo el que no la adorase. Fíjense, el mundo entero está envuelto, pero el policía del mundo es Estados Unidos. Qué interesante. El policía, o sea, el que enforza, el que hace cumplir la ley, el que tiene los ejércitos detrás, el que tiene el poder militar detrás, es Estados Unidos. Ya es todo eso, el escenario ya está, lo que falta son los decretos, pero ya está todo esto se ha ido formando. Todo el rompecabezas de Apocalipsis 13 ya está establecido, solamente falta la ejecución de estas cosas. Los Estados Unidos van al frente en este asunto, pero como lo expresa el párrafo que sigue, todas las naciones del mundo seguirán su ejemplo. Y el próximo párrafo ya lo leímos. Pasa, las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes de la tierra. Y la otra cita está en el Conflicto de los Siglos, páginas 6, 7, 3. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad, y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de no ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a esos pocos que se oponen a una institución de la iglesia y a una ley del Estado. Pues vale más que esos pocos sufran o mueran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. Conflicto de los Siglos, páginas 6, 73. Y sigue diciendo la cita: este mismo
argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años por los príncipes del pueblo. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Este argumento parecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo los mate. Fíjense, se pasa el decreto, pero se autoriza no para que los maten de inmediato. El decreto tiene una fecha en el cual se cumple. Así que hay un periodo, y ese periodo nos lo marcan los periodos proféticos de Daniel 12. Por eso es tan fascinante esto, porque Dios nos da información para que podamos ir chequeando y sabiendo cuándo van a ser cada uno de estos eventos descritos en la profecía. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera. Por eso es una imagen de la bestia. ¿Ok? Una imagen es una copia exacta. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, fíjense, hay un decreto, pero hay un tiempo señalado. No hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, si Dios ha establecido un tiempo, y si el hombre establece un tiempo, Dios nos dice: no te preocupes, yo sé cuándo es ese tiempo. Y nos lo revela a nosotros. ¿Ok? Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Por fin la palabra disidente la queremos todos ahora. Todos queremos ser esa voz disidente, porque contra nosotros se va a venir el mundo entero y sí vamos a ser llamados disidentes. Qué bueno que ya nos llaman disidentes, ¿verdad? Sigue diciendo la misma cita: cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos de Dios suspenda la protección civil y las garantías del gobierno y los abandonen a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas. Como los cristianos de los valles del Piamonte, convertirán los lugares elevados de la tierra en santuario suyo y darán gracias a Dios por las fortalezas de las rocas. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero muchos seres humanos, sigue diciendo, de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados a la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados, sentenciados a muerte, esperando el día de la ejecución. Algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos.
Ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos. Se les permitirá, se les concede hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero Dios no olvida a su pueblo. Y ese es el tema de mañana. Viene el día de la liberación y el pueblo de Dios va a estar esperando. Bienaventurado el que espere y llegue. Y vamos a estar contando, miren, si Dios no nos diera esto, estaríamos en medio de esa cosa tan terrible, injusta. Días penosos, encadenados, y vamos a decir, ¿y cuánto tiempo va a durar esto? No voy a estar vivo para venir la venida del Señor. Ya no aguanto más. Me estoy muriendo de hambre, de sed. Encerrados en cárceles, en sombríos y repugnantes calabozos. Pero el pueblo de Dios va a estar reconfortado. Los ángeles de Dios les harán compañía. Y van a estar contando los días. Falta un día menos, falta uno menos, falta uno menos. Pero como sabemos cuánto falta, decimos, falta un poquito más. Hay que aguantar un poquito más. Si no supiéramos, diríamos, quién sabe cuánto más, no voy a aguantar. Y me echo a la desesperación y me muero de angustia. Pero como sé que viene la liberación, y Dios me ha dicho cuándo va a ser, no la venida del Señor, pero la liberación, entonces tenemos la fuerza para subsistir. Bienaventurado el que espere y llegue. Terminemos, hermanos, les muestro un diagrama más para que lo entendamos. Ahí está. El evento que da fin a los 1260 días es el decreto de muerte universal. ¿Ok? Ya lo vimos, este diagrama. Todavía no es el fin. Solo se da el decreto. Después de eso vienen días muy difíciles. Vamos a dejarlo aquí por esta noche.